Mi nombre es Javier, tengo 33 años, y toda mi vida he sido una sombra. Una sombra que se proyectaba, larga y delgada, desde la figura imponente de mi hermano mayor, Diego. Él era el sol de nuestra familia, brillante, carismático, seguro de sí mismo. Yo, en cambio, era el planeta que orbitaba a su alrededor, más lento, más silencioso, con un brillo propio que nadie parecía notar. La noche en que mi propia esposa, Valeria, levantó su copa, me miró con una sonrisa condescendiente y dijo delante de todos: «Tu hermano siempre fue el único que valió la pena en esta familia», sentí como se me helaba la sangre. Esa noche tomé una decisión. No iba a gritar. No iba a suplicar por respeto. Iba a demostrarlo. Y lo que hice después, en un escenario público, no solo cambió mi apellido para siempre, sino que desenterró una verdad que había estado podrida bajo nuestros pies durante décadas. Si alguna vez te han comparado con alguien solo para hacerte sentir menos, si has tenido que luchar el doble para obtener la mitad del reconocimiento, suscríbete ahora. Dale like y quédate hasta el final, porque esta historia no es solo una venganza. Es la crónica de una justicia ejecutada con la precisión de un arquitecto. Desde niños, los roles estuvieron claramente definidos. Diego era el que marcaba los goles, el que contaba los mejores chistes, el que conseguía las cosas con un chasquido de dedos. Yo era el que leía en un rincón, el que desarmaba juguetes para ver cómo funcionaban, el que dibujaba planos de ciudades imaginarias en mis cuadernos. Estudié arquitectura y soñaba con tener mi propio estudio, una firma pequeña pero íntegra, un lugar donde pudiera levantar espacios honestos, humanos, que sirvieran a la gente y no al ego. Mientras yo peleaba por mis primeros clientes, luchando contra la corriente en un mar de tiburones, Diego ya había fundado su propia constructora de un gigante que devoraba licitaciones y contratos. En medio de esa lucha, conocí a Valeria. Al principio, su amor fue un refugio. Me dijo que admiraba mi paciencia, mi forma meticulosa de mirar los detalles. «Eres tan distinto a Diego», me susurró una noche, y yo, ingenuamente, creí que distinto era una promesa de que me veía a mí, a Javier, y no a la sombra de mi hermano. Con el tiempo, esa promesa se convirtió en una comparación constante. Y la comparación, en un cuchillo afilado. La noche que todo se rompió fue durante la celebración del cumpleaños de mi madre. La casa estaba llena de ese calor familiar que puede ser acogedor o asfixiante. Olía a cilantro y a ajo, los vasos estaban empañados por el vino frío y la risa de mis tías rebotaba en las paredes. Diego, como siempre, era el centro de la mesa. Hablaba de su último viaje a Dubái, de una inversión millonaria, de un nuevo proyecto que cambiaría el horizonte de la ciudad. Los demás asentían, hipnotizados por su leyenda. Yo estaba tranquilo, o al menos eso intentaba. En mi mochila, junto a mi silla, llevaba una maqueta cuidadosamente protegida. Era mi primer proyecto grande, un centro comunitario para un barrio humilde que estaba presentando a un concurso municipal. No quería presumir, solo quería compartir mi alegría, un pequeño trozo de mi mundo. Fue entonces cuando Valeria, quizás sintiendo que la atención se desviaba por un segundo, decidió convertir la noche en su escenario. Con una sonrisa ladeada, golpeó suavemente su copa con la cucharilla para pedir silencio. «Quiero proponer un brindis», dijo, su voz resonando en la pausa. «Un brindis por mi cuñado, Diego, el hombre que nos demuestra a todos que en esta familia, él siempre fue el único que realmente valió la pena». Las risas estallaron, una mezcla de sorpresa y complicidad. Sentí un calor abrasador subir por mi cuello. Vi a mi padre fruncir el ceño, visiblemente incómodo. Vi a mi madre bajar la mirada hacia su plato. Valeria, saboreando el poder del momento, continuó, girándose hacia mí con un gesto de falsa lástima. «¿Y tú, Javier, cariño, ya es hora, ¿no? Dile a tu hermano que te haga un huequito en su empresa. Alguien tiene que sostener la casa, y está claro quién de los dos sabe cómo hacerlo». El silencio que siguió fue un golpe seco, un plomo que cayó sobre la mesa, salpicado solo por las carcajadas nerviosas de un primo lejano. Sentí un temblor incontrolable en mis dedos. No era solo vergüenza. Era una rabia pura, cristalina, por la falta de respeto, por la traición pública de la mujer que dormía a mi lado. «Valeria, por favor, ya basta», suplicó mi madre en un susurro. «Ay, suegra,
es solo una broma, sonrió ella, bebiendo un sorbo de vino. Aunque un poquito de cierto hay, ¿no creen? Diego, en un torpe intento de diplomacia, intervino. Javi, de verdad, cuando quieras hablamos. Hay un puesto para ti en la constructora. No escuché el resto. Ese, cuando quieras, me supo a la migaja que se le tira a un perro. Tragué la bilis, respiré hondo y sin que nadie lo notara, volví a guardar mi maqueta en la mochila. Esa noche decidí que nunca más iba a pedir nada. Ni un favor, ni una oportunidad. Iba a crear la mía. Y si me costaba sangre y sudor, mejor. Así, quizás, por fin aprenderían mi nombre. Las semanas siguientes, nuestra casa se convirtió en un campo minado. Valeria repetía la misma cantinela. Tu hermano sí que resuelve las cosas, decía, dejando las cuentas de la luz sobre mi escritorio. ¿Por qué no lo llamas? Un poco de humildad no te vendría mal. Yo trabajaba hasta el amanecer, puliendo cada detalle de mi proyecto, afinando las memorias técnicas, renderizando imágenes que solo existían en mi cabeza. Cuando ella dormía, yo me quedaba mirando el techo, con el corazón pesado pero con una sola idea ardiendo en mi mente, demostrar. No a ellos, sino a mí mismo. Entonces, ocurrió algo que me heló la espalda. Una tarde, mientras revisaba mis archivos en la nube, apareció una notificación. Alguien ha abierto tu carpeta compartida, Centro Comunitario. Yo no había compartido esa carpeta con nadie. Revisé los permisos, las direcciones IP, los registros de acceso. Y allí estaba. Un dispositivo registrado con el nombre Val Laptop. Me quedé frío. Esa noche, mientras Valeria se duchaba, el vapor y el sonido del agua creando una cortina de normalidad, abrí su ordenador portátil. En su sesión de WhatsApp web, encontré la conversación con Diego. No eran mensajes románticos, eran algo peor, eran una alianza de desprecio. Valeria, te envié los planos de Javi, dales una mirada. Está completamente perdido con ese proyectito. Diego, ok, ya los vi. Tiene buenas ideas, pero le falta visión. Que me pase su presupuesto, y yo le digo en qué está fallando. Valeria, tú siempre has sido el que vale, Diego. Él, y bueno, es mi marido, pero necesita un empujón del de verdad. Sentí una punzada aguda en el estómago. No era solo la invasión de mi trabajo, era el desprecio compartido, la condescendencia. Cerré la laptop. Me miré en el espejo del pasillo. Tenía los ojos rojos, la mandíbula apretada como un tornillo. No grité. No lloré. Me convertí en un estratega. En la universidad, un profesor de estructuras nos enseñó una técnica para detectar filtraciones en proyectos digitales, las marcas canario. Pequeñas modificaciones, invisibles al ojo inexperto, que actúan como una huella digital. Dupliqué mi proyecto. A mi archivo original, el que presentaría al concurso, le asigné la marca interna A13. Luego, creé una copia señuelo, idéntica en apariencia, pero con variantes minúsculas, una cota de un muro desplazada 2 milímetros, una trama de pavimento con un patrón de píxeles sutilmente alterado, y un número de plano que contenía la marca B17. Accidentalmente, dejé abierta la laptop con la carpeta del proyecto B17 visible en casa. 3 días después, la cuenta de Instagram de Constructora D publicó un teaser de su nuevo gran proyecto. Una imagen renderizada, borrosa y artística, de un centro comunitario en fase de estudio. El lenguaje arquitectónico era el mío. Los patios de luz, las rampas sobreelevadas, todo gritaba mi nombre. Amplié la imagen con los dedos temblorosos. Y allí, en la textura del pavimento, casi imperceptible, estaba el patrón de la trama B17. Mi estómago se apretó, pero esta vez, por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Ya te tengo. Guardé capturas de todo, los metadatos de la publicación, la hora exacta, la dirección IP desde la que Valeria había accedido a mis archivos. Y seguí trabajando en mi proyecto A13, el verdadero. Lo registré en la Oficina de Derechos de Autor y lo presenté oficialmente al concurso municipal, con fecha y sello notarial. Dormí poco. Soñé con ladrillos que encajaban perfectamente. Un mes después, Diego anunció con bombos y platillos el Foro de Innovación Urbana, un evento organizado por su empresa para presentar su visión de futuro.
Valeria se compró un vestido rojo brillante. Ojalá aprendas algo de tu hermano, Javi, me dijo frente al espejo. No respondí. Tenía un pendrive en el bolsillo y un sobre con mis registros. El salón del hotel olía a alfombra nueva y a ambición. En el centro, sobre una mesa de terciopelo, había una maqueta enorme, el Centro Comunitario Visión de. Me acerqué y pasé la yema de los dedos por la cubierta. Allí, escondida en el patrón del suelo, estaba mi marca, mi B17. Diego subió al escenario, un rey en su corte. Este proyecto, dijo, su voz llenando la sala, representa nuestra apuesta por una arquitectura más humana, y comenzó a hablar de cohesión, de luz, de recorridos. Eran mis palabras, las que yo había escrito de madrugada, ahora vestidas con su traje de diseñador. Valeria aplaudía, emocionada, como quien contempla un milagro. Cuando anunciaron la ronda de preguntas, levanté la mano. Javier, dijo Diego, visiblemente sorprendido. Adelante, hermano. Tomé el micrófono. Mi voz salió extrañamente calma. Felicidades por el proyecto, Diego. Es impresionante. Solo tengo 3 preguntas muy sencillas. La sala se interesó. Valeria se acomodó en su asiento, divertida, creyendo que iba a halagarlo. Primera, ¿desde cuándo trabajan en constructora con la técnica de tramas canario en el diseño de pavimentos? ¿Perdón? Diego parpadeó, confundido. Segunda, ¿sabes qué significa el código B17 en una trama de diseño arquitectónico? No, rió, nervioso. Son detalles técnicos. Tercera y última pregunta, ¿cómo explicas que tu concepto tenga esta marca específica? Proyecté en la pantalla gigante un zoom del patrón de la maqueta, que corresponde a un archivo que fue accedido desde el ordenador de mi esposa y que salió de mi casa hace 3 semanas. Los murmullos se convirtieron en cuchicheos agudos. Valeria se puso rígida como una estatua. Diego intentó recomponerse. Javi, debe haber un malentendido. No lo hay, lo interrumpí. Aquí están los registros de presentación de mi proyecto, el A13, con fecha anterior a cualquier publicación tuya. Y aquí, proyecté las capturas de WhatsApp, están los mensajes donde mi esposa te facilitó mis planos para que tú, el que, si vale la pena, le enseñaras a su marido cómo se hacen las cosas. La frase de aquella cena rebotó en el salón, esta vez sin risas. Vi a mi madre llevarse una mano a la boca. Mi padre clavó la mirada en el suelo. Javi, podemos arreglarlo, dijo Diego, su voz un hilo. No. Esto se arregla con responsabilidad. Hoy mismo interpondré una acción por infracción de derechos de autor y competencia desleal. Y no lo hago por dinero, mi mirada buscó a mis padres en la primera fila. Lo hago por respeto. A mi trabajo. Y a mi nombre. Pero la revuelta final, el giro que nadie esperaba, ni siquiera yo, llegó semanas después. La demanda legal y el escándalo mediático obligaron a Diego a sentarse a negociar. Pero fue mi padre quien pidió verme, a solas. Lo encontré en su estudio, más viejo y cansado que nunca. Javier, he sido un cobarde, dijo, su voz rota. Te pido perdón. No por las risas de aquella vez, sino por el silencio de toda una vida. No entendí. Él abrió un cajón y sacó una vieja carpeta de dibujos. Eran bocetos, planos, ideas arquitectónicas de una belleza y una originalidad asombrosas. Eran mis dibujos de la adolescencia. Tu hermano, Diego, nunca tuvo tu talento, confesó mi padre. Su primer gran proyecto, el que lanzó su constructora, la idea original, no fue suya. Fue tuya. La tomó de estos cuadernos, cuando tú estabas en la universidad. La adaptó, la vendió como suya. Y yo lo supe. Y me callé. El aire se me escapó de los pulmones. La traición no era nueva. Era un patrón. Una enfermedad crónica. Me callé, continuó mi padre, con lágrimas en los ojos, porque tenía miedo. Miedo de que la verdad destruyera a Diego, de que la envidia lo consumiera. Pensé que protegiéndolo, te protegía a ti de su resentimiento. Fui un tonto. Lo único que hice fue alimentar al monstruo y dejar que tú vivieras en su sombra. Esa confesión fue la pieza que faltaba. El desprecio de Valeria, la condescendencia de Diego, el silencio de mis padres, todo encajó. Mi hermano no era un sol. Era un agujero negro,
que había estado absorbiendo mi luz durante años para poder brillar. El centro comunitario no fue el primer robo, fue solo el más descarado. La demanda se resolvió con un acuerdo extrajudicial millonario y una disculpa pública por parte de la constructora. Pero yo no quería su dinero. Exigí algo más. Exigí que la fundación que financiara mi centro comunitario llevara el nombre de mi padre, como un acto de redención. Y exigí que Diego, personalmente, supervisara la construcción, ladrillo a ladrillo, no como jefe, sino como un obrero más, aprendiendo, por primera vez, el verdadero valor del trabajo honesto. Me compararon tanto con mi hermano que casi me olvido de que yo tenía mi propia voz, mi propia luz. Aprendí que el respeto no se mendiga, se establece con límites claros. Y que la verdad, cuando se documenta y se presenta sin odio, pesa mucho más que cualquier apellido y puede sanar las heridas más antiguas. ¿Alguna vez te compararon con un hermano o un amigo para hacerte sentir menos? Cuéntamelo en los comentarios. Suscríbete y comparte esta historia si crees que cada uno de nosotros merece brillar con su propia luz, sin vivir en la sombra de nadie.